El hijo del expresidente Miguel de la Madrid, ese Junior, pretende darnos clases de economía y clases de moralidad. Checa. Pues del caso de Morena, ellos se hablan solitos y creen que la democracia es simplemente un tema de números y por eso la falta de respeto al Poder Judicial, la falta de respeto a los autónomos, la falta de respeto a la ciudadanía. No me extraña, me parecería raro si se lo permitieran. En esta entrevista podrás ver el pensamiento clasista de este señor. Y tú dirás, para los jóvenes, ¿quién es este señor? Enrique de la Madrid es hijo del expresidente Miguel de la Madrid, uno de los causantes de las peores o continuación de las peores devaluaciones que ha tenido México. Pero ese es un punto y aparte. De lo que quiero hablarte es del pensamiento, según esto, crítico de este señor, que es totalmente erróneo. Y dicho de otra manera, en esta entrevista que le acaban de realizar, muestra a este señor absolutamente todo su sentir respecto al pueblo de México. Fíjense nada más lo que van a ver a continuación. En 2-3 palabras casi dice todo. Checa. Sí, a ver, no cabe duda que la polarización es una estrategia política para acceder al poder, para mantenerte en el poder. Es una herramienta muy vieja, pero está otra vez en el mundo, volviendo a actualizarse por algunos regímenes que han encontrado en la polarización la manera de fortalecer su voto duro y de mantenerse en el poder. ¿Dónde queremos ir? Queremos construir, fortalecer un país de clases medias, ¿sí? Que es el primer debate. Para mucha gente no existen, para mucha gente son la minoría. No es el combate a la pobreza, es la incorporación a la riqueza, la incorporación a las clases medias. Y en eso somos muy diferentes al gobierno actual, que se ha dedicado a denostar a las clases medias, a criticarlas, porque son aspiracionistas, porque no se conforman con 2 pares de zapatos, porque son ambiciosos. Eso me parece que es lo que en México deberíamos de resaltar. Exactamente, aquí viene tu error, porque el presidente en ningún momento ha dicho que está polarizando las clases medias. Al contrario, en ningún momento está diciendo el presidente que las clases medias no tienen que superarse. Claro que sí, pero lo que ha dicho el presidente, que no hay que tenerle amor al dinero ni al poder, pero en ningún momento ha dicho que no debas de tener. Todas las personas tienen derecho a superarse porque vivimos en una democracia y todas las personas que fruto de su esfuerzo están saliendo adelante económicamente y fruto de su esfuerzo están obteniendo riqueza, no tiene por qué denostarse. Esta es la desinformación, gente, que este tipo de personas, junior de la política, siempre ha tenido para dañar al presidente en este momento, López Obrador, y a todo lo que es la cuarta transformación, gente. Por eso es importante decir la verdad, como en este canal que decimos la neta, decimos la verdad. Y nos gusta decir las cosas como son, y como son las cosas, este Mequetrefe Junior no tiene madre. Checa. Por otro lado, ¿de dónde partimos, René? De una crisis múltiple, pero por lo menos 2 crisis terribles. La crisis de la inseguridad, el país se nos está deshaciendo en las manos y además hoy en día francamente es difícil distinguir entre el gobierno y el crimen. ¿Escucharon a este señor? Está diciendo que el presidente tiene un narcoestado, cuando sabemos perfectamente que el narcoestado era donde él trabajaba. El narcoestado era con Calderón. O sea, necesitas ser estúpido como para no ver que desde el 2006 hasta el 2018 se vivió un narcoestado, gente. Todos hemos vivido alguna vez una situación de riesgo en donde está implícito el tema de la maña en alguna familia o en algún familiar. ¿Cuántos de ustedes no han visto personas que han muerto en situaciones no previstas o eventos no deseados en donde no tenían absolutamente nada que ver? Yo bien me acuerdo cuando en 2010, cuando estaba Calderón con su guerra en el estado de Nayarit, era un caos completo. Había un pozolero, había un tipo que se dedicaba a desollar a la gente. Y ya no era la nota un muerto, era la nota 5, 10 o 16 muertos. Yo recuerdo bien que allá por Ruiz, Nayarit,
hubo 27 muertos y fue una nota mundial. Y después de eso se firmó el pacto de silencio por México, ustedes recuerdan, en donde todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo para no generar noticias de violencia, para esconder al narco, gente. Escondieron todas las cosas que hacía el narco con Calderón y con Peña Nieto. Ahora vienes a decir que el presidente tiene un narcoestado. Si tuviera un narcoestado, no había periodista alguno o no había medio de comunicación alguno sin estar callados. Absolutamente ninguno, gente. ¿Por qué? Porque estuviera ahí metido el narcotráfico. O es más, no hubiera noticias. Hubiera todo a favor de algo. Pero no me vengas a decir ahorita, Enrique, ni le vengas a decir a la audiencia que quieres lo mejor para México. Eres una basura. Checa. Clases medias mexicanas viven con miedo de pasar a la pobreza. Y la gente en pobreza vive con miedo de no poder salir. Yo creo que hay que centrar la conversación en las cosas que para la gente son más agobiantes. Y ese es el reto de una campaña. Centrar la conversación y centrar las propuestas, que sean ambiciosas pero al mismo tiempo creíbles. De viva voz, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos va a platicar en estos momentos cómo fue que Enrique de la Madrid, o sea, Junior, protagoniza un evento vergonzoso que denostó a su propio padre para salvar a los Salinas de Gortari, gente. Checa. Para que vean lo que no se debe de hacer. Resulta que, eso lo podría aclarar también Carmen Aristegui, para los jóvenes. Le hizo una muy buena entrevista Carmen Aristegui al finado Miguel de la Madrid. Declara en contra de Salinas y de su hermano, de Raúl Salinas. Se arma un escándalo en ese entonces. Para los jóvenes, pues, porque años que sepan todo esto. Y se sabe que va Gamboa con el hijo de Miguel de la Madrid. El hijo de Miguel de la Madrid. Y salen con una carta firmada por Miguel de la Madrid, negando lo que había dicho. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Me siento muy decepcionado, que me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. Respecto al dinero. Respecto al dinero. Es la relación, digamos, de ese tipo de prácticas que usted, al final de cuentas, con toda claridad tiene que reconocer, porque pues, es el sistema el que operaba así. Tolerar la venta de plazas, tolerar los contratos de transporte, de obra. Se tiene que tener un cuero duro para eso, ¿no? Sí. Un poquito de cinismo. Es necesario para gobernar. Mucho, poco, regular. Para gobernar México. Sí, mucho. Mucho cinismo. Así se reconoce también. Yo lo reconozco así, pero también señalo que durante mi gobierno, gradualmente, fui quitándoles esas concesiones ilícitas. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos?
No, no tanto. Cuando se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa, es sancionado en México. Sí. ¿Cómo un presidente de México puede sortear la existencia de esos grupos? ¿Cómo se coexiste? ¿Cómo se sabe que existen, pero que uno ejerce el poder, pero que están al lado? Es que a veces no hay los elementos de información suficientes. No llegan más que a sospecha. Uno supone, o cree, o debería ser, que el presidente de México es el hombre más informado del país. Sí. Y no es cierto. No es eso. ¿De verdad no tienen todo a su disposición? No. ¿Saben todo de todos? No. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuál es en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos del gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Acabamos de escuchar fragmentos de esta larga conversación que sostuve con el expresidente de México, Miguel de la Madrid, hace algunos días en la capital del país, en su domicilio particular en Coyoacán. Y bueno, pues estos fragmentos que fueron difundidos en MBS, en la radio, en Noticias MBS, en el programa de noticias que conduzco por las mañanas. Y bueno, pues que han tocado puntos muy sensibles y graves de la mirada del expresidente de México sobre su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, sobre Raúl Salinas de Gortari, la familia Salinas, la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de los negocios ilícitos, señalamientos muy graves en voz del expresidente de México en esta conversación que se sostuvo pues con motivo de un trabajo editorial que se está realizando, un libro que está en curso y que requiere un conjunto de entrevistas de largo alcance como esta. Por razones evidentes de interés periodístico, decidí divulgar anticipadamente estos fragmentos de la conversación con el expresidente de México. Debo decir que hay un comunicado del expresidente de México, Miguel de la Madrid, dirigido a la opinión pública, que le voy a leer textualmente y que dice: con relación a la información divulgada el día de hoy por Carmen Aristegui, deseo precisar lo siguiente. Actualmente me encuentro convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos, tal como consta en las grabaciones difundidas por la señora Aristegui, en las que mi tono de voz se escucha débil y confuso, por lo que dejo en claro que después de haber escuchado la entrevista con la señora Aristegui, mis respuestas carecen de validez y exactitud. México, Distrito Federal, 13 de mayo del 2009. Esto lo divulga Miguel de la Madrid Hurtado. Y he recibido una carta de Carlos Salinas de Gortari. He recibido una carta del expresidente de México, fechada igualmente este mayo 13, en donde
no la leeré completa por la extensión de la misma y los pocos minutos que tenemos disponibles en este programa. Lo haré textualmente mañana en la radio para conocimiento del público mexicano, pero básicamente se refiere igualmente al estado de salud de Miguel de la Madrid, y dice Carlos Salinas en la parte inicial de este texto: debo en primer lugar, dirigida a mí, debo en primer lugar expresarle el dolor y la indignación que me produjo enterarme de los términos y condiciones en que realizó usted la entrevista que difundió esta mañana con el respetable expresidente de México, Miguel de la Madrid. Dolor, dice Salinas, porque confirma su desfavorable situación de salud y la limitación de sus capacidades, e indignación por la falta de respeto con él y con la audiencia al mostrar así a quien tuvo bajo su responsabilidad la conducción de la República en tiempos complejos. Y bueno, pues ya daré cuenta con mayor detalle de la carta, pero básicamente se está recriminando a la entrevistadora, o sea, a mí, haber entrevistado a Miguel de la Madrid en una situación convaleciente que alega uno y el otro. Bueno, debo decir que esta fue una entrevista perfectamente pactada, como se puede usted imaginar. Una cita acordada con días de anticipación, un encuentro sostenido en su propio domicilio, un encuentro que se realizó en su despacho particular, él ataviado adecuadamente para una sesión de fotos que se haría posterior a la entrevista, una larga entrevista que duró aproximadamente hora y media en esa fecha acordada, un expresidente de la República dispuesto a conversar ampliamente, un expresidente de la República sereno que nos recibió con amabilidad y con toda claridad de lo que se trataba. Y bueno, pues ahora un expresidente de la República que reniega de su propia palabra o pone en entredicho su propia palabra al haberse causado lo que se causó en términos de impacto por sus declaraciones por demás gravísimas, aludiendo precisamente a negocios ilícitos de la familia Salinas de Gortari y a un enriquecimiento indebido e ilegal marcado por la corrupción. Así que bueno, pues ahí está lo dicho por Miguel de la Madrid en la entrevista, lo difundido, ahí está su carta y la carta de Carlos Salinas, y ahí está el tema para discutirse. Pues bien, amigos, como bien lo indica el presidente, pues es un hecho vergonzoso en donde este señor Junior de la política fue con el señor Gamboa, fíjate, con su propio padre, fue a desmentirlo, a callarle la boca, a decirle: ¿sabes qué? Estás anciano, déjate de chingaderas, fírmame este papel y vamos a decir que estás loco y que la familia Salinas está bien. Imagínense, gente, el que no quiere a su madre y a su padre, no quiere a su patria. Así de fácil, gente. No, para los jóvenes, bien lo dijo el presidente, este tema es para que se informen los jóvenes. Si tú eres un joven, chécate bien cómo está este video, analízalo, ponme en tus comentarios, ponme lo que tú quieras en los comentarios, no hay ningún problema. Pero fíjense bien nada más cómo el sentir de un padre, de un expresidente y que también es un padre, en su lecho de muerte, en su final, decir la verdad de cómo habían sido las cosas y su opinión al respecto de haber elegido a Carlos Salinas de Gortari como presidente, por qué lo eligió, en donde se echa para atrás y dice: oye, no pensé que no fueran tan honorables estos señores, Salinas, ¿verdad? Y me siento arrepentido, dice el expresidente en sus últimas palabras, ya prácticamente en su lecho de muerte. Pero chéquense cómo es posible que salga su propia familia a desmentir a su propio padre en lugar de decirle: oye, pues estamos contigo, es un hecho vergonzoso. Pero como esta es una mafia del poder, gente, entiéndanlo así, es una mafia del poder, pues hay niveles y hay consecuencias económicas para mucha gente. Entonces, tuvo que haber ido el hijo junto con el señor Gamboa en el 2013 a decir: fírmame papá, fírmame padre esta carta en donde estamos diciendo que te retractas de lo que dijiste,
y que estás mal de tus facultades mentales y que no es cierto absolutamente nada lo que dijiste de la familia Salinas. Imagínense, gente, ¿tú crees que un vocero con la reputación que te estoy mostrando con evidencias circunstanciales, tú crees que un vocero de Xóchitl Gálvez tiene la credibilidad que va a tener Fernández Noroña o nuestra propia candidata Claudia Sheinbaum? Claro que no, gente. O sea, te lo dejo a tu criterio, pero al final tú decides qué opinar y decides qué ver. Y si ya llegaste hasta aquí, mis respetos, camarada, porque te interesa que alguien te diga la verdad, como nosotros decimos la verdad. Entonces, si ya llegaste hasta aquí, te doy las gracias porque ya viste todos mis comentarios, estás atento a lo que yo estoy comentando porque es la verdad. Nadie nos paga para decir esto, pero es la verdad. Te doy las gracias, te invito a que te suscribas al canal, le aplanes a la campanita y estés atento y colabores con nosotros y con este grupo de éxito que estamos formando de gente como tú que quiere estar bien informada. Vamos a seguir adelante porque sin ti no somos nada, pero contigo y tu apoyo vamos a hacer mucho y muchos. ¡Ánimo, gente! ¡Saludos!